Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En México estamos iniciando estas entrevistas de vida por medio de esta plataforma de Facebook México en Acción Sonora. En unos momentos también estaremos transmitiendo por medio de las páginas de Facebook Colonización Ideológica, Ideología del Caos Políticamente Incorrecto. Son páginas de Facebook para estar muy bien enterados. Y en unas horas también estaremos en esta entrevista ya grabada en la página, en un canal de YouTube, en Ideología del Caos, en este canal de YouTube, Ideología del Caos. Hoy deseamos presentarles a una persona que desde España nos ha dado la oportunidad de entrevistarlo por medio de esta plataforma en streaming. Estamos recibiendo en nuestro estudio, bueno, él desde España, por supuesto, a esta serie de entrevistas de vida. Don Benigno Blanco Rodríguez, él es abogado, ha estado trabajando en España, en el gobierno español durante 8 años, ha sido presidente del Foro Español de la Familia, del cual es integrante, ha impartido seminarios de derechos humanos, de bioética y familia en diversas universidades y foros culturales de España y Latinoamérica. Ha trabajado como asesor técnico jurídico en el Congreso de los Diputados y en el Senado de su natal España. Tiene una amplia experiencia en el activismo social, en apoyo específicamente de la vida humana y de la familia. Para nosotros, aquí en México en Acción Sonora, es un gusto recibir al licenciado Don Benigno Blanco. Buenos días, buenas tardes en España, Don Benigno. Buenos días en México a ustedes. Don Benigno, se ha venido hablando en el occidente de formas de familia de una manera despectiva, quizá tradicional. Nosotros queremos llamarla la familia natural. Hay documentos en la ONU en donde se habla de desestructurar la familia o de construir la familia. En un primer lugar, don Benigno, ¿qué es la familia? Yo creo que la familia es esencialmente chico-chica y potencial niño, ¿no? Los seres humanos somos seres familiares porque la especie humana es una especie dual, binaria. Está constituida por hombres y por mujeres. Ya genéticamente todos los humanos somos XX o XY, somos o chicas o chicos, ¿no? Y luego puede haber malformaciones y todo lo que se quiera, pero eso lo somos. Y ese carácter binario de la especie humana es dual y complementario, es decir, lo femenino hace referencia a lo masculino y lo masculino a lo femenino. Y es un dato, de hecho, que cuando ponemos en común la sexualidad masculina y la femenina, lo normal es que genere la vida. Ese hecho natural es a lo que siempre hemos llamado familia. Implica muchas cosas, implica esa complementariedad sexual, implica esa voluntad de compartir la vida, implica ese abrirse a recibir la propia vida y luego cuidarla, y por eso lo que se crea cuando un chico quiere a una chica quiere a un chico tiene una vocación de permanencia y de cuidado que se proyecta en el tiempo durante la vida de los hijos, ¿no? Por lo tanto, familia esencialmente es chico-chica, niño, potencial niño. Y luego, como todo lo humano, se puede dar en formas muy perfectas, el ideal del 100%, un hombre y una mujer que se quieren de verdad con una entrega fiel y apasionada, que tienen muchos hijos y los quieren con locura y los hijos les quieren a ellos, o puede darse de formas imperfectas. En vez del 100% del ideal, puede darse en un 90%, en un 80% o en un 3%, porque todo lo humano es así. Y por lo tanto, sobre esa forma, llamémosla ideal o deseable de familia, luego la vida real la realizamos mejor o peor y con aproximaciones más completas o menos completas. Pero eso no justifica que se hable de formas de familia. La familia es eso y luego hace que la libertad humana nos lleve a no hacerla del todo lo bien que quisiéramos o a que nos lleve a que lo hagamos bastante mal. Pero sobre ese parámetro de referencia para entendernos que es chico-chica, niño. Es decir, familia es un matrimonio entre un hombre y una mujer que están dispuestos a generar vida. Pero en los últimos documentos de la ONU, específicamente en panfletos, pudiera decir, en
en libros que no tienen un carácter quizá jurídico en las naciones, se está hablando en la pasada asamblea de la ONU en África, se habló acerca de familias ideológicas, que es el tema del día de hoy. Una familia en la cual ya deconstruida, ya no siendo una familia, matrimonio, hombre y mujer, se habla de estas distintas formas de familia, desestructurando milenios de familia. ¿Qué tipo de propuesta es la que nosotros nos encontramos por parte de este organismo mundial de la ONU para hablar de estas nuevas formas de familia? Pues yo creo que nos encontramos con dos corrientes que se han sumado a lo largo del tiempo, ¿no? Por una parte está la obsesión antipoblación que inspira las políticas de Naciones Unidas desde mediados del siglo pasado, prácticamente desde el origen de Naciones Unidas, y que está muy vinculado a la obsesión malthusiana de los grandes poderes económicos del mundo anglosajón desde el siglo XIX. Esa obsesión por controlar la población del mundo como si la población del mundo fuese en su crecimiento algo malo, ¿no? Y por otra parte también como una manifestación de un cierto colonialismo imperialista. Hay ese análisis de que si la población de los pueblos del llamado tercer mundo crece mucho, los poderes económicos del primer mundo rico perderían el control de los recursos naturales, de los mercados, etcétera, ¿no? Y esa obsesión contra la población que ha llevado a promocionar el aborto, las esterilizaciones, etcétera, se ha unido desde los años 80 del siglo pasado el uso de la ideología de género por parte también de Naciones Unidas y sus agencias como un instrumento para controlar la población. Digamos, a partir en concreto, desde el gran proceso de descolonización que se inicia en el mundo en los años 60, los grandes poderes financieros del mundo se dan cuenta que ya no pueden seguir imponiendo de forma coactiva a todos los países del mundo esa obsesión malthusiana y deciden realizar una especie de revolución cultural. Pretenden cambiar la forma de pensar de los habitantes del tercer mundo, especialmente de las mujeres, para que voluntariamente ellas y ellos no quieran tener hijos. Y se utiliza como instrumento para eso la ideología de género, que es una forma de entender al ser humano que intenta privar de todo contenido a la sexualidad masculina y femenina, intenta ver la relación matrimonial como una relación de opresión del varón sobre la mujer y la maternidad como la consecuencia de esa opresión. En consecuencia, el matrimonio y la paternidad pasan a ser algo negativo y la misma sexualidad en cuanto a definitoria del ser humano es negada. De ahí que, a partir de esta antropología de género, promovida de forma imperialista desde Naciones Unidas, ya evidentemente el concepto de familia de siempre no tenga ningún sentido, porque si no hay ni hombre ni mujer, si el matrimonio es algo execrable y esclavista y tener niños es una manifestación de opresión, todo lo que identificábamos como bueno en la familia, que nos queramos la complementariedad hombre-mujer, la apertura a la vida, la maternidad y la paternidad, pasan a ser males, a ser reprimidos. Y pronto, efectivamente, ya la familia no se sabe lo que es un poco lo que inspira la idea o las contraideas que inspiran estos últimos documentos de distintas agencias y organismos de Naciones Unidas que, como usted muy bien indicaba, no tienen valor jurídico, pero que cada vez impregnan cada vez más todas las políticas concretas que se apoyan desde Naciones Unidas en materia de sanidad, de educación, de mujer, de medio ambiente, de desarrollo de los pueblos, etcétera, y que por lo tanto están influyendo muy negativamente en todo el mundo. Estas políticas malthusianas que nos refiere el licenciado, estamos hablando con el licenciado Benigno Blanco desde España y nos habla específicamente de estas teorías malthusianas. ¿Es Tomás Malthus el que decide o el que propone reducir la cantidad de la población mundial y son estas políticas públicas las que se están siguiendo en la ONU, don Benigno? Así es. Malthus, como todos saben, fue un clérigo anglicano que cometió un inmenso error intelectual desde el punto de vista del análisis de los movimientos de población y creyó convencerse de la idea de que la población siempre crecería más rápido que los recursos para mantenerla y que, por lo tanto, el crecimiento demográfico normal de la humanidad llevaría a una situación de hambre, muerte y destrucción. Las ideas malthusianas son, desde el punto de vista intelectual, matemático y demográfico, absurdas, están más que deshumanizadas, pero han impregnado toda una cultura y además unidas en la parte final del siglo XIX a las ideas darwinistas,
esa concepción de que los seres humanos de verdad son los blancos anglosajones, los demás estamos en camino de llegar a ser humanos del todo desde el mono, llevó a esas políticas de desprecio radical a los pueblos no anglosajones que han inspirado el colonialismo de gran parte de Europa durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, unida ese desprecio a la especie humana no blanca anglosajona con esa idea malthusiana de que sobran humanos, junto lleva a decir que sobran los humanos no blancos anglosajones, por decirlo así, ¿no? Y por eso colonialismo, malthusianismo, control económico del mundo por los más ricos blancos anglosajones han dado lugar a esa mentalidad malthusiana que efectivamente inspira radicalmente las políticas de Estados Unidos, que lo estamos viendo en todo el mundo, ¿no? El aborto se extiende por todos los países, no solo su legalización, sino su banalización en la conciencia colectiva. Siempre que en un país, yo lo he vivido tristemente en el mío, en España, ¿no? Siempre que en un país se legaliza el aborto de una forma o de otra, progresivamente va creciendo el número de abortos y se va banalizando en la conciencia colectiva la trascendencia de la decisión de abortar. Y las nuevas generaciones que nacen con el aborto ya legalizado y banalizado en la conciencia colectiva, les parece que es normal que cualquier embarazo en una circunstancia mínimamente problemática acabe en aborto. Y si a esto añadimos la extensión de la anticoncepción como actitud vital ante el sexo, vinculado a la promiscuidad sexual de la juventud, a ese miedo a la vida que impregna la conciencia de tantas personas y a las dificultades objetivas que las mujeres incorporadas al mercado laboral encuentran para compatibilizar las exigencias de la carrera profesional con la atención a sus hijos, se convierte en una bomba explosiva de rechazo colectivo a la maternidad, en Europa por lo menos, y en España en particular. Todas las encuestas demuestran que las mujeres quisieran tener más hijos de los que tienen, pero viven en un ambiente laboral, cultural, social, médico, que les impulsa a cerrarse incluso a eso que desean, a dar vida. Y en consecuencia el malthusianismo, ya aunque nadie sepa quién fue Malthus ni qué dijo exactamente, impregna la conciencia colectiva de una gran parte del mundo y se ha convertido en una barrera para la vida importantísima. Y además esto, repito, no es solo un fenómeno cultural, es un fenómeno cultural y de inmensa trascendencia, pero que está movido, financiado, regado e impulsado por poderes económicos y políticos de gran relieve en nuestro mundo. Estos poderes políticos, don Benigno Blanco está en entrevista, en estas entrevistas de vida desde España, acá en México en Acción Sonora. Don Benigno nos habla de una gran financiación o un financiamiento de organismos mundiales, quizá ya definidos, los tenemos definidos, pudiera ser en este caso la ONU, la UNESCO, la OEA, aquí en nuestro país, en el continente americano, quien hace algunos días impidió que pudiera hablar en este foro una diputada de México que apoya la vida, la familia y las libertades, financiados ellos finalmente, o financiando ellos finalmente incluso medios de comunicación a través de las series de televisión, a través de las películas. Hay un claro desprecio por la vida, don Benigno, por sí, la claro. Familia, por la familia también. Sí, por la dignidad humana en general, porque además esto es expansivo, ¿no? En general, quien no entiende el valor de la familia no entiende el valor de la vida, y el que entiende el valor de la vida acaba rechazando la dignidad humana y solo le interesa a aquellos que le son útiles, ¿no? Pues es verdad que Naciones Unidas se convirtió desde los años 70 del siglo pasado en el gran instrumento de las políticas exteriores de Estados Unidos en concreto para extender por el mundo estas políticas malthusianas de control de la población que utilizan como instrumento también la difusión de la ideología de género. En concreto, el Fondo de Población de Naciones Unidas se creó para eso. Y una de las primeras presidentas del Fondo de Población dijo literalmente que ya no se trata de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo. Y estas políticas imbuidas en la perspectiva malthusiana y de género ya inspiran hoy día a todas las agencias de Naciones Unidas, desde la FAO a la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial,
Europa está rendida a estas políticas, lo digo con tristeza como europeo, pero la Unión Europea es también hoy día una de las grandes defensoras y financiadoras en todo el mundo de las políticas de género, de promoción del llamado matrimonio homosexual, de legalización del aborto, de la corrupción sexual de la juventud en las escuelas con una llamada educación sexual que es más bien eso, corrupción de menores, etcétera. Y en toda América Latina les pasa lo mismo, la inmensa influencia de Naciones Unidas y otras muchas organizaciones financiadas desde Estados Unidos, y ustedes lo están viviendo en todos los países, llevan a intentar impregnar por todos los medios seducción cultural, económica, presión política, financiación de lobbies, etcétera, estas políticas que luchan contra la cultura tradicional de la América Latina basada en el humanismo cristiano, ¿no? Es la guerra ideológica de nuestra época. Cuando yo era joven, que ya soy bastante mayor, la guerra ideológica en el mundo era capitalismo frente a marxismo, ¿no? Moscú contra Washington. Hoy día esa polaridad ya no existe. Hoy día existe una lucha muy de fondo entre dos antropologías. Esta antropología materialista y de género, claramente antivida y antifamiliar, y lo que podríamos llamar, aunque esté muy diluido, el humanismo cristiano, la visión tradicional que dio en nuestra cultura luz al compromiso con la dignidad humana, a la valoración del matrimonio, al aprecio a la vida, a la erradicación de atentados como la desigualdad de la mujer, el desconocer los derechos de los niños, la tortura, la pena de muerte, etcétera, ¿no? Y esta es la batalla cultural de nuestra época, que en unos países avanzan los que defienden la cultura contra la dignidad humana y en otros avanzan los que defienden la dignidad humana. Como toda guerra viva, son frentes fluidos, ¿no? Yo mirando el mundo veo que en Estados Unidos, donde empezó todo esto, claramente se está produciendo una reversión. Ya la mitad de la población de Estados Unidos es pro-life, está a favor de la vida, y la otra mitad no. Las políticas de género que tuvieron su máxima potencia política durante el mandato de Obama van perdiendo terreno bajo el mandato de Trump. Todos sabemos en la campaña electoral americana, que no sé cómo va a acabar, el próximo 4 de noviembre, uno de los grandes temas a debate es tu vida o a favor del aborto, estar a favor de las políticas antihumanistas de género o estar a favor de la defensa de la familia y de la dignidad del hombre y de la mujer, ¿no? En América Latina está abierto el debate en todos los sitios, ustedes lo saben mejor que yo. En unos sitios avanza la cultura de la vida de vez en cuando, como ha podido pasar en Brasil recientemente, en otros retrocede, como pasa en Argentina con los Kirchner, en Chile en el mandato de Bachelet. En México lo están viendo incluso por estados. En unos estados se avanza en la constitucionalización de la defensa de la vida y del matrimonio y en otros al revés, en la desconstitucionalización de la protección de la familia y de la vida, ¿no? Es algo que está vivo. Europa está rendida, por desgracia, a la ideología de género y a la cultura de la muerte. Al menos la Europa que solemos llamar aquí occidental, la que nunca estuvo en el bloque comunista del este. En cambio, muchos de los países que hoy día están en la Unión Europea y que hasta el año 89 estuvieron bajo el régimen soviético, como es el caso de Polonia o Hungría, están claramente en contra también de las políticas de género y de las políticas antinatalistas. Quizá porque son países en que la población vivió un régimen totalitario y ya están como vacunados frente a esta especie de totalitarismo que nos mueve ahora, ¿no? Es un debate interno que hay en la Unión Europea. Unos países, en los cuales está España, repito, muy entregados a la causa del género y la cultura de la muerte, y otros como estos que he citado, Polonia y Hungría, que claramente están recuperando una cultura comprometida con la vida. Todavía esta semana el Tribunal Supremo de Polonia ha declarado inconstitucional el aborto eugenésico, el aborto por malformaciones del feto. Bueno, es la primera vez que en Europa un tribunal se atreve a decir algo tan evidente, que no se puede matar a un niño por ser un enfermo, porque la enfermedad, en vez de dar lugar a una mayor protección, da lugar a una desprotección hasta poder causar la muerte. Bueno, con esto quiero decir que es una batalla viva, no hay por qué darse por derrotado, es bueno saberla, conocerla, ver los actores que tiene, pero como toda batalla viva, el resultado no está escrito todavía, dependerá de cómo vemos la batalla. Por eso yo animo a todos los que nos escuchen y crean que merece la pena defender la dignidad humana y con ella una concepción responsable de la sexualidad y de la familia y de la vida, a que se impliquen en esta batalla, que es una batalla cultural. Influye mucho Naciones Unidas, los gobiernos de la Unión Europea, pero al final se trata de cómo piensan los que están a mi alrededor, los que están a tu alrededor. Todos influimos en la gente que está a nuestro lado. Influimos con nuestra alegría, con nuestras tristezas, con nuestra apertura a la vida, con nuestro miedo a la vida,
o nuestra aceptación del dolor y la muerte, o un rechazo patológico al dolor y a la muerte. Por lo tanto, todos somos, queramos o no, por acción o por omisión, agentes de esta batalla ideológica. Yo animo a darla. Si la damos, la ganaremos. Vamos a ganarla igual. La ideología de género es tan absurda, tan anticientífica, va de forma tan palmaria contra la experiencia vital de todo el mundo, incluyendo los homosexuales y los transexuales. Pues la ideología de género no tiene nada que ver con la homosexualidad, es una ideología. Y de los gustos o aficiones sexuales de unos y otros no se deriva ninguna ideología, es otra cosa. Por lo tanto, esta es una batalla que vamos a ganar porque, repito, lo antinatural acaba cayendo solo. Cayó el comunismo, cayó el nazismo y caerá el género. Pero cuanto antes se acabe mejor, porque sobre todo provoca mucha infelicidad. Se están destrozando por culpa de este virus ideológico del género muchas personas, muchos proyectos vitales que se desenfocan y llevan a la tristeza, a no entender lo que da felicidad en esta vida, que precisamente amar incondicionalmente, dar vida. Por lo tanto, es una batalla que merece la pena dar y repito que todos podemos dar porque todos nos incluimos, al menos en los que están cerca de nosotros, aquellos a los que queremos y nos quieren. Si además uno tiene una televisión, una cátedra o escribe libros, puede llegar a más gente. Pero en todo caso, todos llegamos a unos cuantos. Por eso, ser consciente de que esta es la batalla de nuestra época, tomar partido e implicarse en defender la vida, la sexualidad y la familia, creo que es algo que por responsabilidad social tenemos todos los que vivimos en este apasionante siglo XXI. Estamos hablando con un ex jefe de Estado en España, don Benigno Blanco. Tanto no. En España, jefe de Estado es solo el rey. Yo estuve en el gobierno nada más. Acá una acepción a veces, el ser un secretario de Estado o un ministro en algunas naciones tienen alguna concepción en este sentido. Como un secretario de Estado en México, don Benigno Blanco, él por supuesto sabe acerca de estas políticas públicas, participa en el Foro Español de las Familias, ha estado en seminarios, en pláticas, en charlas alrededor de Europa y por supuesto en América también ha estado presente y hoy está en México en Acción Sonora. Don Benigno Blanco nos estaba hablando que anteriormente había una lucha capitalista y socialista y es una lucha ahora, don Benigno, entre los derechos naturales que son intrínsecos al ser humano, que no se negocian, que se deben de garantizar, y estos derechos progresistas que hoy no es que vengan a ampliar derechos, sino que vienen a quitar los derechos que ya existen, pero que finalmente, como bien dice, vamos a obtener victoria. Pero ahorita existe esa lucha en los congresos nacionales, en los congresos regionales, en los congresos locales de nuestras naciones, porque déjeme decirle, don Benigno, nos están viendo en toda América Latina, desde Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Perú, Guatemala, Belice, Canadá, Estados Unidos y por supuesto México. Y en todos tenemos esta lucha y sabemos que también en Europa hay gente que se levanta, como nos comentaba el presidente Víctor Orbán, o primer ministro, creo que se le llama, en Hungría, Víctor Orbán, o Duda en Polonia, en España, que hay grupos como en el cual usted está y que estamos dando la batalla en esta lucha ideológica. Esta lucha ideológica, don Benigno Blanco, ¿dónde se pudiera ganar? ¿En los congresos, en integrar comisiones mixtas en los cuales se pretenda, así como los lobbies que hay en la ONU, poder meter figuras que digan, estamos con el derecho natural y el derecho natural es este y podemos hacer esto otra cosa? Sí, como toda batalla cultural, en temas que nos afectan vitalmente a todos, es decir, no estamos discutiendo sobre cómo hacer una buena escultura, que puede ser una discusión que afectase solo a los profesionales de la escultura. Esto nos afecta a todos porque estamos hablando de nuestra sexualidad, de nuestra familia, de la vida de nuestros hijos. Es una batalla que hay que darla en todos los frentes. En el político nacional, en el político regional, en el político internacional, en el cultural, medios de comunicación, literatura, series de televisión, cine, etc.
en el debate puramente intelectual y científico, medicina, derecho, filosofía, sociología, y en la vida real de la interacción entre personas en todos los rincones de la sociedad. Yo, en todo caso, con cierta perspectiva europea que quizá deforma mi visión, o sea, tampoco, gracias a Dios he tenido la suerte de patearme casi toda América Latina, pero no lo conozco tan en profundidad como es lógico, como mi España o mi Europa más cercana, ¿no? Pero estoy convencido de que en el siglo XXI las revoluciones no se harán de abajo arriba, pero no serán de arriba abajo, serán de abajo arriba. Las revoluciones tradicionales será conquistar el poder para, con más o menos violencia, imponer mi modelo a la sociedad. Eso ya ha pasado a la historia. Hoy día las revoluciones se hacen desde abajo. Así empezó la ideología de género y la imposición de la cultura de la muerte. Fueron gentes convencidas intelectualmente o por motivos económicos y de intereses que fueron creando una cultura, un lenguaje, una forma de ver las cosas, una literatura y acabaron controlando centros muy importantes de poder. Nosotros tenemos que repetir lo mismo. Estar en Naciones Unidas y Free, el que pueda, estupendo. Estar en el Congreso, en los tribunales, en las cátedras universitarias o en los partidos políticos, el que pueda y le guste eso, estupendo. Pero me gusta insistir en la responsabilidad que tenemos todos los que no somos gente importante, porque somos la mayoría, ¿no? Uno puede pensar, si yo no soy importante, si no soy presidente de gobierno, ni diputado, ni estoy en Naciones Unidas, no puedo hacer nada, no puedes hacer mucho. ¿Qué podemos hacer la gente normal, los que no somos importantes? Igual los importantes pueden hacer más cosas, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer todos? Yo creo que, según mi experiencia, 3 cosas al menos. La primera es utilizar al servicio de nuestra causa, la defensa de la dignidad humana, el poder más grande que tenemos todos los seres humanos, que es el poder de hablar. Porque cada vez que hablamos nos metemos en el interior de la cabeza y el corazón de quien nos escucha. Y nos metemos ahí con capacidad de influir en lo que hay en esa cabeza y en ese corazón. El lema del Foro de la Familia en España es hablar bien de las cosas buenas. Toda la familia es una gran movilización de voluntarios en España que están comprometidos a hablar bien de las cosas buenas, a hablar bien del sexo, de la vida, de la familia, del matrimonio, de la lealtad a nuestros amores, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un poder inmenso y lo tenemos todos. Los presidentes de gobierno sí, pero una abuela analfabeta también, porque todos hablamos. Podemos llegar a la gente que nos rodea, ¿no? Eso sí, para usar bien este poder de hablar con eficacia de las cosas buenas, hay que formarse. Porque estos temas que se debaten hoy día no son fáciles. Y muchas veces no son fáciles porque son evidentes. Por ejemplo, explicar que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Como es evidente explicarlo, no es fácil, pero evidente es difícil de explicar. Y por lo tanto, para poder hablar con razones, para dar una razón razonada de nuestras convicciones a los demás, hay que formarse. Y por eso les agradezco un programa como este, porque es un medio que nos ayuda a formarnos y todos necesitamos formarnos. Y solo hay 2 formas de formarse, que son o dedicar un poco de tiempo a leer lo que han escrito los que saben más que nosotros de un tema, o dedicar un poco de tiempo a escuchar lo que dicen los que saben más que nosotros de un tema. Por lo tanto, para ser ciudadanos responsables en el siglo XXI tenemos que leer y escuchar, o las 2 cosas, para saber de estos temas que se debaten hoy día. Hoy ser un experto en argumentos contra la esclavitud está muy bien, pero no es el tema de máxima actualidad, gracias a Dios, en nuestras sociedades, porque ya hemos erradicado la esclavitud. Hay que ser un experto en sexualidad, hay que ser un experto en familia, hay que ser un experto en poder explicar a los demás que no se puede matar a un niño porque es pequeñito, o a un anciano porque ya es muy anciano y está moribundo. Hay que explicar por qué merece la pena tener esperanza para dar vida. Tenemos que formarnos para hablar de todas estas cosas. Lo primero es este poder responsable de la palabra para hablar bien de las cosas buenas. En segundo lugar, poner en activo en nuestra vida social el inmenso poder o fuerza que tiene el testimonio. Todos los seres humanos queremos ser felices, todos. Hasta el suicida quiere ser feliz y se suicida porque no lo logra. Esto ya lo descubrió Aristóteles y toda su ética se funda en esta constatación. Queremos ser felices. Y en consecuencia nos atrae mucho la gente feliz. Si yo veo a alguien feliz, me surge espontáneamente en el corazón, yo quiero ser como ese. En cambio, si ves a alguien tristón y amargado, dices, yo no quiero ser como ese, lógicamente, ¿no?
Por lo tanto, si yo vivo conforme a mis condiciones sobre el sexo, el valor de la vida, la lealtad a los propios amores, y se me nota que soy feliz, mi forma de pensar y de vivir será atractiva para otros, por ejemplo, para mis hijos, para mis nietos. Por lo tanto, solo por el mero hecho de vivir de forma congruente con nuestras ideas y que se nos note que nos hace felices, estamos ayudando mucho a ganar esta batalla. O por contra, si no vivimos coherentemente con las ideas que decimos tener sobre la sexualidad o la familia, o se nos ve tristes y amargados viviendo así, estaremos contribuyendo a que venza al otro bando. Por eso esa inmensa necesidad que tenemos todos, porque nos ve mucha gente. Se fijan en nosotros, en nuestra cara, en cómo hablamos de nuestra mujer, de nuestros hijos, con alegría, con tristeza, con desprecio. Bueno, pues con todo eso se contribuye a estas batallas culturales. Por lo tanto, hablar bien de las cosas buenas, testimoniar con nuestra vida que merece la pena vivir conforme a los valores que nosotros decimos que son importantes, y en tercer lugar, asociarnos con otros que piensen como nosotros. Porque vivimos en sociedades muy plurales, muy complejas, muy globales, y uno llega a un poquita gente. Pero si te asocias con otros que valoran lo mismo que tú valoras y que piensan como tú, juntos llegamos a muchos más. Yo hoy, gracias a usted, estoy llegando a mucha gente que no podría llegar si no estoy aliado con usted. Y si usted no me tiene a mí, pues a lo mejor no puede hacer este programa. Tanto juntándonos nuestras capacidades, nuestras posibilidades, que eso es participar, ¿no? Estar en las asociaciones de padres de los colegios, en las parroquias, en los centros culturales, en la ONU si se puede, en la política si se puede, pero también en la vida social más ordinaria y corriente, nos permite ir juntándonos a otros que defienden lo mismo que nosotros y así lograr una eficacia que aislada individualmente cada uno no tendríamos. Por lo tanto, hablar bien de las cosas buenas, testimoniar con nuestra vida que merece la pena lo que defendemos y luego juntarnos a otros que piensen como nosotros para llegar a más gente. Son tres mecanismos para ser creadores del futuro que todos, sea cual sea nuestra posición en la vida, a nuestro nivel cultural o económico, tenemos en nuestras manos. Y creo que es lo que se espera de nosotros. Y si además somos médicos, madres, enfermeros, políticos o jueces, pues añadámosle cosas a estas tres iniciales que están al alcance de todos, ¿no? Nos está hablando de tres aspectos muy importantes que casi al final del programa los vamos a retomar, don Benigno, para cerrar el programa, y que desgraciadamente esta familia ideológica de la cual la ONU pretende imponer en el mundo, primero nos habló acerca de que la familia pequeña vive mejor. Después nos está hablando de que mejor no tener hijos y quizá adoptes un perrito, adoptes una mascota. Es más, ya ni eso, júntate quizá a través de lo que llaman la figura del matrimonio igualitario, homosexual o genérico, etcétera. Pero ahora, don Benigno, a través de la ideología de género, quieren quitarnos a nuestros hijos para educarlos desde bebés. Dice una ley en México que desde bebés se les debe de enseñar perspectiva de género. La perspectiva de género, como bien lo mencionaba, es anticientífica, sesgada y mutilada. Y tenemos una batalla también en los colegios, en las escuelas, porque quieren educarlos desde niños en esta familia antinatural, anticientífica. Allí con los niños, ¿es deber protegerlos? Sí. Primero hay que tener muy claras las ideas básicas. Yo no tengo género, yo tengo sexo. La mesa que tengo delante tiene género porque es una cosa y no tiene sexo, pero yo, por ser una persona, lo que tengo es sexo, no tengo género. Yo soy un varón de la especie, además no lo he decidido yo, ¿no? Mi genética me determina a ser un varón de la especie humana. Y luego soy libre. Cuando con mi sexualidad sí tengo una cierta abanico de posibilidades, tampoco tantas, de qué hago con mi sexualidad. Pero con mi libertad no decido si soy hombre o mujer, decido qué hago con mi condición masculina, que es la única que tengo. Transmitir a los niños este respeto a lo que somos es de un inmenso valor. Por eso decía antes que hay que saber explicar qué es un hombre y qué es una mujer, por desgracia de nuestra época, ¿no? ¿Dónde se aprende con gran eficacia esto, el valor de la sexualidad en la familia? Si hay familia, hay casos en que no la hay, ¿no? ¿Por qué? Porque en las familias convivimos cuerpos sexuados.
Por tanto, creo que las familias hoy día tenemos una inmensa obligación de hablar mucho y bien de la sexualidad con nuestros hijos desde muy pequeñitos, porque muy rápidamente les pueden influir en la escuela a través de las redes sociales, del móvil, ¿no? La pornografía hace un daño inmenso en otras concepciones de la sexualidad. Por eso los padres de familia tenemos que ocuparnos de hablar mucho y bien de sexualidad con nuestros hijos desde los 3 años. Pongamos por caso. Como esperemos a los 10, probablemente ya sea muy complicado. No pueden estar corrompidos. Porque es el mundo en que estamos, no por otra cosa. Cuando yo a los padres les diría, si un padre de familia, si una madre de familia no intenta educar en materia afectivo-sexual a sus hijos desde muy pequeñitos, hoy es un traidor a sus hijos. Lo siento, pero es así. Y comprendo que a veces no es fácil, que hay que prepararse, que a lo mejor nos falta la experiencia porque a nosotros, nuestros padres, no nos educaron en otro mundo en que nos hablaba de sexo, pero hoy día se habla del sexo en todos lados, ¿no? Y además, educar en sexualidad es muy sencillo, es explicarles el valor de ser niños y de que haya niñas, para que un día seamos papás y mamás. Es hablarles con cariño de los embarazos, de las maternidades, es hablarles bien de las lealtades a los propios amores, que eso se puede hablar con mucha naturalidad desde muy pequeños y siempre con la verdad por delante. No se puede engañar a los niños por un estúpido pudor sobre la verdad de la sexualidad. La sexualidad es una maravilla. No hay que tener ninguna vergüenza de hablar con ella con los niños. Que la podemos estropear los humanos como podemos estropearlo todo, porque somos libres, pero es una maravilla. Pero hay que hablarles siempre con la verdad por delante. Y así ellos empezarán a amar su sexualidad y a respetar la sexualidad de los demás. Y cuando los niños van empezando a interesarse por las niñas y las niñas por los niños, papá y mamá, si hay papá y mamá, y si no el que esté a todos, deberá explicarles el sentido del amor, la diferencia entre la sexualidad femenina y la masculina, para que no se hagan daño. Hay muchos niños que hacen daño a las niñas buenas que hacen daño a los niños, porque las niñas no saben lo que es un macho en celo y los niños no saben lo que es la sensibilidad y la ternura de una niña y manipulan su corazón. ¿Y quién mejor que papá y mamá para explicarles eso? Si no están papá y mamá, el abuelo y la abuela o quien sea, pero alguien tiene que explicarse. Y luego, por supuesto, tenemos que preocuparnos de lo que usted me planteaba más directamente, de que en la escuela no nos los deformen. Y eso exige pues, luchar por leyes justas, por profesores independientes, por llevar a nuestros hijos, si podemos, que la inmensa mayoría de la gente no puede, al mejor colegio del mundo, sabiendo que el mejor colegio del mundo es aquel en el cual se enseña a los niños el mismo modelo de ser humano que tú le enseñas en casa. Si luego además tiene buenas instalaciones y enseña muchos idiomas, estupendo, pero lo más importante es esto. Y luego tenemos que estar presentes en los colegios de nuestros hijos. Los padres deben hablar con los profesores, deben seguir los libros y los materiales que estudian nuestros hijos para comentarlos. Y si no podemos influir en los profesores ni en los libros, y si hay leyes injustas y ministros que quieren deformar a nuestros hijos, en todo caso siempre nos queda una posibilidad, que es cuando los niños vuelven del colegio, ayudarles a darse cuenta de las tonterías que les han enseñado. No es el ideal, pero si hace falta habrá que cogerse todos los días, habrá que tomar todos los días al niño y decir, a ver, ¿qué guarrería te han enseñado en el colegio? Vamos a verla. Y eso no es cierto por esto, eso no es bueno por lo otro, el profesor está equivocado, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, si no podemos nosotros, que hay que intentarlo, definir o ayudar a que en el colegio se les enseñen cosas buenas, por lo menos démosles el antídoto en casa, que eso siempre podemos hacerlo. Esto lo que indica es que hay que tener una actitud responsable, positiva, ocuparnos de estas cosas. No es responsable enviar a nuestro hijo de bebé al colegio y esperar a ver cómo nos lo devuelven a los 14 o a los 18 años, ¿no? Sigue siendo tu hijo. Los padres necesitamos la colaboración de los centros escolares porque no llegamos a todo en la educación de nuestros hijos. Pero eso no significa que entreguemos a los centros escolares nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos. ¿Y por qué no lo podemos entregar? Porque los padres somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos por una razón de amor, no legal. Yo quiero educar a mis hijos porque los quiero y quiero que sean felices. Y por lo tanto me siento en la obligación de transmitirles aquella idea sobre el ser humano y lo que hace bueno al ser humano y por lo tanto feliz, que creo que les va a ayudar a ser más felices. Y como sigo queriéndolos, no voy a renunciar a hacerme responsable de esa idea del ser humano que se les transmite. Y pelearé por ratificarle eso en la escuela, en la televisión, en internet y en todas las instancias que ayudan a educar a nuestros hijos. Y luego, como consejo a los padres, les diría también que no se asusten. Que nuestros hijos cometerán errores, meterán la pata, por supuesto, como todos, ¿no?
Pero los seres humanos no somos nuestras meteduras de pata. Porque como somos libres, podemos sacar la pata cuando la metemos. Podemos rectificar cuando nos equivocamos. Y por eso no hay que tirar la toalla nunca. Nuestros niños pueden equivocarse mucho. Pueden cometer muchos errores, pero no son sus errores ni sus equivocaciones. Son algo mucho más noble y digno. Y por lo tanto, forma parte del cariño propio de un padre estar siempre disponible para ayudar a ese niño o a ese no tan niño que lleva a lo mejor muchos años equivocándose a rectificar cuando él quiera rectificar. Digo esto porque el mundo es complicado, es verdad, ¿no? Y nuestros hijos pues, pueden fácilmente equivocarse en muchas cosas también en sexualidad, porque son los incentivos de nuestra época, paciencia. Mientras no se mueran, pueden ser santos. Por lo tanto, es cuestión de esperar para ayudarles cuando ellos quieran que les ayudemos. No se puede renunciar nunca a esta responsabilidad por amor de encargarnos de ayudar a la felicidad de aquellos a los que queremos. Sea cual sea el colegio, sea cual sean las leyes, sea cual sean los ministros, sea cual sea la corrupción que les transmitan, donde sea, tú y yo somos responsables de los que queremos, tenemos que estar siempre a su lado y poner los medios que siempre alguno queda, por lo menos, para intentar ayudarles a que tengan ideas claras, sabiendo que una buena educación sexual tiene dos componentes. El primero es ideas claras sobre la sexualidad humana. Los seres humanos, para hacer el bien, tenemos que saber en qué consiste el bien, si no, no sabemos hacerlo. También tenemos que aclararnos sobre el bien y el mal. Transmitir ideas claras sobre lo bueno y lo malo, lo conveniente y lo inconveniente en materia de sexualidad es el primer componente de la educación sexual. Que tengan criterio. Que cuando salgan al mundo sepan, a esto debo decirle que sí y a esto debo decirle que no. Pero hay un segundo componente, que es un profundo amor a la libertad. Para que cuando le digan sí a lo que debieran haberle dicho que no, sepan que tienen que rectificar y que pueden rectificar. Porque una persona que ama su libertad sabe que no es aquello que hace. Yo no soy lo que me tienta, lo que me atrae, ni lo que hago si es malo. Porque puedo decir, me equivoqué, vamos a volver a empezar. Pues si a un niño le transmitimos unas convicciones básicas claras sobre lo que merece la pena y no en la sexualidad, y un profundo amor a su libertad, está preparado para lo que le caiga encima de él en la vida, aunque pase momentos malos. Por lo tanto, hay que ser siempre optimistas y actuar con mucha esperanza, sin renunciar a esa responsabilidad, repito, sean cuales sean las condiciones de los colegios, de las leyes y de los ministros, sin renunciar nunca a esa responsabilidad por amor que tenemos de ocuparnos de aquellos a los que queremos. Habla con unos términos que como padres debemos de asumir y nos dice de asumir esa responsabilidad de la patria potestad con nuestros hijos, porque en España la ministra de Educación Isabel Celaá, en nuestro país la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, en Ecuador la ministra de Educación, en Argentina la ministra de Salud, etcétera, nos han dicho que los padres de familia, así lo han dicho literal, licenciado Benigno Blanco, que los padres de familia no pueden educar en ética, en moral, en sexualidad, ni en religión, nos dijo la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero. Es decir, quieren esa familia ideológica para imponer una visión sesgada y mutilada, pero los padres de familia, como bien nos recomienda, debemos, por supuesto, estar presentes en la educación. Quien no puede educar en esas materias es un gobernante si es democrático. Si es totalitario, la cosa es distinta. Hitler y Lenin, por supuesto, que querían educar la conciencia, la moral y el corazón de la gente. Pero en un país democrático se supone que un gobierno no quiere hacerlo, no debiera querer hacerlo, pero no soy ingenuo, por supuesto. Hay una pulsión totalitaria en la ideología de género que se está manifestando hasta en las más viejas democracias occidentales. Se está restringiendo la libertad de educación, la libertad de expresión. Bajo la disculpa de los delitos de odio, pretenden que quienes no compartimos la ideología de género ni siquiera hablemos y opinemos. Y no es verdad, sobre sexualidad se puede opinar en una democracia, por supuesto que se puede opinar. En una sociedad democrática y libre hay varias ideas sobre la sexualidad y se pueden exponer todas con libertad en este contraste de ideas que es el propio del pluralismo de una sociedad libre. Y, por supuesto, quien no puede entrar a configurar la conciencia moral de los niños es un Estado democrático. Eso es totalitario. Y ya hemos visto en el siglo XX lo que eran de siglos totalitarios. Por lo tanto, si mi ministra o vuestra ministra os dice eso, decirle que ni de broma.
que los hijos no son suyos, son nuestros, por amor. Ella los quiere para manipularlos para una causa política. Nosotros queremos que sean felices. Y por amor vamos a transmitirles ese patrimonio moral y cultural que nosotros estamos convencidos de que les puede ayudar mejor a ser felices. Y no vamos a renunciar a eso, diga lo que diga ningún ministro. Otra cosa es que vivimos en sociedad y por lo tanto tenemos que admitir las cosas como son, ya no podamos cambiarlas, ¿no? Pero renunciar a formar la conciencia de nuestros hijos en los temas importantes, Dios, los demás, ellos mismos, su sexualidad, el bien y el mal, jamás. Esa diferenciación de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, lo pudiéramos tener como referencia en la ciencia, don Benigno, no más. No, hay hoy día, eso es fruto de un tema cultural muy de fondo, una idea muy extendida, y es que seguridades intelectuales solo podemos tenerlas en aquellos conocimientos que derivan de las ciencias experimentales. Y que seguridades intelectuales solo tenemos en aquello que es medible, cuantificable, matematizable. Pero eso es estúpido, ¿no? Porque en ese caso dejaríamos fuera de las seguridades intelectuales lo más valioso. A Dios, la importancia del amor, la propia dignidad humana, que no son medibles ni matematizables, ¿no? Por supuesto que podemos tener seguridades intelectuales sobre el bien y el mal. ¿Y cómo los adquirimos? Mirando a los seres humanos. Este es el gran descubrimiento de la civilización occidental, que somos una civilización que nos hemos fiado de la razón. Solo aprendimos de Sócrates, ¿no? Que mirando sin prejuicios a la realidad podemos conocer con certeza en qué consiste lo que existe. Porque lo que existe consiste en algo. Yo mirando a los seres humanos puedo tener una razonable certeza sobre en qué consiste ser un buen ser humano. Qué cosas objetivamente son buenas porque ayudan a que el ser humano sea buena persona, y qué cosas objetivamente no son buenas porque no ayudan a ser una buena persona. Y siempre habrá zonas de incertidumbre, por supuesto, como en todo, pero claro que se pueden tener certezas morales, por ejemplo, sobre sexualidad. Basta mirar a los seres humanos para comprobar, como decíamos antes, que hay chicos y chicas. Y que la sexualidad tiene un sentido, por supuesto, que además es fácil de observar. Chico, chica, pene, vagina, espermatozoide, óvulo, niño. Ese es el sentido evidente de la sexualidad. ¿Que se pueden hacer otras cosas? Por supuesto. Pero que la configuración biológica y psíquica del ser humano nos hace potenciales padres y madres y que eso es una gozada, es evidente. Eso es lo bueno, lo que es evidente, lo que se ve mirando a los humanos, aunque con nuestra libertad podamos hacer otras cosas, por supuesto. Pero hay que mirar. Hay que mirar, hay que tener la humildad de mirar. El problema mirar al ser humano, don Benigno, que desgraciadamente en la actualidad incluso nos están queriendo impedir mirar a la divinidad. Ha habido todo un movimiento para quemar templos, para destruir monumentos acá en nuestro país o en América, de Cristóbal Colón, de Isabel, la reina Isabel, de construir de tal forma específicamente el cristianismo, que es el humanismo cristiano, aquel que le ha dado la seguridad a Occidente. Lo que quieren destruir nuestra alma. Pues sí, quieren destruirlo todo, por desgracia, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que asustarse. Esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Es como una tentación que tenemos los humanos, se ve como muy latente, ¿no? Es decir, si uno mira la historia, ve que los seres humanos tenemos una inmensa capacidad sorprendente para acostumbrarnos al mal. Por ejemplo, la esclavitud. Desde que San Pablo dijo aquello de no hay esclavo y libre, hasta que abolimos la esclavitud pasaron 1800 años. O sea, se ve que nos cuesta. Y desde que el propio San Pablo dijo ya no hay hombre y mujer, hasta que igualamos jurídicamente a los hombres y las mujeres, donde los hemos igualado, han pasado miles de años. Pero tampoco nos sorprendamos de que en nuestra época no se entienda la vida, la sexualidad, el valor de Dios, porque se ve que los humanos nos acostumbramos a muchas tonterías, por desgracia, ¿no? Y cada época se escandaliza de las estupideces de la época anterior y, sin embargo, no entiende sus propias estupideces. Y seguro que cuando mentamos al género y al aborto, nuestros nietos o bisnietos tendrán otras tonterías ambientales y culturales que a nosotros vistos de hoy nos sorprenderían tampoco más claro. Por tanto, mucha paz. Lo que nos pasa es lo que pasa siempre. Ahora, nuestra responsabilidad son, por decirlo así, las tonterías de nuestra época. Yo no puedo hacer nada para mejorar la calidad humanista del siglo XIII porque no estaba allí.
pero sí puedo hacer algo para mejorar la calidad humanista del siglo XXI porque estoy aquí, cuando debo ocuparme de los temas del siglo XXI. Y es verdad que a lo largo de la historia comprobamos que quienes odian a Dios odian al hombre y quienes odian al hombre odian a Dios. Es una constatación histórica, ¿no? Y que en una época como la nuestra, donde tantas quiebras antihumanistas se están produciendo, en consecuencia es lógico que se produzcan también quiebras antiteístas. Pues sí, es que es muy lógico. Quienes no entienden el valor de la vida humana y defienden el aborto, la eutanasia, quienes no entienden el valor de la sexualidad y la degradan, es comprensible que no entiendan a Dios. Quien cree que uno se hace a sí mismo, por ejemplo en materia de sexualidad, que es la esencia del género, yo no soy hombre o mujer, sino que me creo a mí mismo y defino yo lo que soy, excluye a Dios de su horizonte, porque si yo me creo a mí mismo, no soy criatura y es que no hay creador. Y si alguien me habla de un creador, es un dictador que quiere decirme lo que yo soy, está contra mi libertad. Por eso el género y el laicismo ateo van juntos en nuestro mundo, por supuesto, y es lógico. Como también la defensa de la dignidad humana y las convicciones religiosas van juntos en nuestro mundo, pues también lógico. Quien cree que el hombre es una criatura de Dios amada por él, que es el mensaje esencial de la religión, específicamente de la cristiana, lógicamente ama al hombre, pues claro, lógico. Y luego nos equivocaremos y no entenderemos muchas cosas, pero en general defiendes al hombre, ¿no? Y por eso yo creo que los cristianos deben sentirse muy orgullosos, con todas las excepciones que permite la libertad humana, de que son hoy día los grandes defensores de la dignidad humana, de la libertad y de la democracia en nuestro planeta. Por muy incoherentes que seamos, que también lo somos capaces de serlo, ¿no? Y por lo tanto no hay que tener ningún miedo de defender a Dios, porque defendiendo a Dios estamos defendiendo al ser humano. Como los que atacan al hombre, atacan a Dios. Es así como usted lo planteaba. Estamos hablando en entrevistas de vida, quizá un tema difícil como son la familia ideológica que está proponiendo la ONU, pero como bien lo señala don Benigno Blanco, estamos hablando con este abogado, destacado abogado español, que ha estado en puestos de los gobiernos en España y por supuesto presente en YouTube, en muchos canales en YouTube, hablando acerca de la vida, la familia y las verdaderas libertades. Y hoy nos está hablando de que hay esperanza, por supuesto, porque no solamente en España también, don Benigno, han salido a manifestarse a favor de la vida, la familia, las libertades. También en Italia han creado un ministerio de familia. En Hungría han detenido oficialmente la ideología de género. En Estados Unidos, con Donald Trump, ha dicho: no queremos hablar de género en los documentos oficiales, únicamente de el hombre y mujer, el sexo biológico. Esas grandes manifestaciones en Argentina, ese 1 millón o 1,5 millones de gente exponiendo la vida, la familia y las libertades en Perú. Estas manifestaciones de más de 200 ciudades en México de hace algunos años, saliendo a defender la familia. Hay esperanza, don Benigno, y es lo que usted nos viene a plantear también muy bien en esta entrevista. Hay esperanza, y nos daba, don Benigno, 3 puntos importantes hace rato. Nos hablaba acerca de que, uno, hablar bien de las cosas buenas, hablar bien del sexo, hablar bien de la familia, hablar bien de la vida humana. 2, formarnos, que incluye el escucharlo, en este caso a usted que nos habla de estas palabras, que son palabras de vida, el escuchar o dar nuestro testimonio, hablarles a los demás. Y una tercera es asociarnos en común con aquellas personas que quizá no conocemos, porque personalmente no nos conocemos nosotros, don Benigno, pero aquí estamos por este medio, por esta red, y le agradecemos mucho su tiempo, su disponibilidad. Sabemos que ya son las 8 de la noche allá en España. Le agradecemos mucho su presencia. Algo con lo cual guste cerrar esta entrevista, don Benigno. Pues decirles únicamente que mucho ánimo, ¿no? Defender la vida y la familia merece la pena, porque es defender que la gente sea feliz. Y por lo tanto es algo que compensa siempre. No se desanimen por nada, no pierdan la esperanza nunca. Ni políticos, ni leyes, ni Naciones Unidas, ni imperialistas económicos van a poder acabar con una realidad tan maravillosa como es la familia.
En el siglo XX han intentado acabar con la familia, los totalitarismos nazi y comunista, pero la familia les ha sobrevivido. Ha sobrevivido a la revolución sexual, a la píldora anticonceptiva, a las crisis y a las guerras. Con la familia no hay quien acabe. Por lo tanto, estamos en el bando acertado de la historia, mucha paz. Siempre habrá dificultades, pero como la familia merece la pena comprometerse con ella, con la nuestra para empezar, cuidándola, y con la de todos en estas batallas políticas y culturales, que es algo que compensa y es jugar a causa ganadora. Por lo tanto, ánimo. Muchísimas gracias, el abogado don Benigno Blanco Rodríguez. Si es correcto el segudo apellido, Rodríguez, ¿verdad? Sí. Perfecto. Quizás somos parientes, yo también soy Raúl Encinas Rodríguez. Don Benigno, ojalá y en futuras entrevistas o foros que tengamos nos pueda acompañar con el favor de Dios. Por supuesto, siempre será un placer y mucho ánimo con este tipo de cosas, que es lo que hace falta. Muchísimas gracias. Cerramos este programa de entrevistas de vida agradeciéndoles a ustedes que nos sintonizan, sí, desde Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Belice, México, Estados Unidos, Canadá, las islas de Puerto Rico, República Dominicana, etcétera. Gracias, les pedimos compartir lo más posible este programa y en algunas horas estará en nuestro canal en YouTube, Ideología del Caos. Después de una hora vamos a tener una entrevista con Jessica Huerta de aquí de México hablando de la cartilla de derechos sexuales y reproductivos. Los esperamos. Buena tarde.